En el desarrollo del pensamiento cristiano sobresale uno de los padres de la Iglesia que vivió entre los siglos segundo y tercero, Orígenes. Hoy en este programa vamos a hablar de Orígenes de Alejandría y su pensamiento, sus enseñanzas sobre estas criaturas espirituales, los santos ángeles. Soy el Padre Antonio María Cárdenas de la Orden de la Santa Cruz. Reciban un saludo todos ustedes. Y es que hemos venido meditando el pensamiento de los padres de la Iglesia respecto a los ángeles. Y esto con el fin de beber de las fuentes de nuestra fe. Un gran teólogo, Henri de Lubac, él decía que cada vez que la Iglesia indaga sobre su fe, sobre su pensamiento y sobre su teología, instintivamente vuelve a los padres. En la historia de la Iglesia hay una especie de resurgimiento permanente y de eterno descubrimiento de los padres. Y cuando indagamos sobre nuestra fe, la enriquecemos y también encontramos de dónde vienen las raíces, algo fundamental. Hoy, cuando pareciera que estas raíces no son lo suficientemente fuertes, hoy cuando pareciera, como lo ha dicho el Papa Benedicto XVI, que estamos llamados a vivir en una dictadura del relativismo, donde cada uno viene a enseñar su verdad, a practicar su verdad. Hoy es un tiempo para redescubrir las raíces de nuestra fe. Y esto lo podemos hacer acudiendo a las enseñanzas de la misma Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica, y también acudiendo a las enseñanzas de los padres de la Iglesia, porque el pensamiento, la lectura, el estudio de los padres de la Iglesia vienen a presentarnos su perenne actualidad. El pensamiento de los padres de la Iglesia se prolonga a lo largo de los tiempos y así experimentamos una simpatía por lo que se abre ante nuestros ojos, ante nuestro corazón, al conocer las enseñanzas de los padres de la Iglesia. De sus enseñanzas, de sus escritos, se obtienen enseñanzas siempre nuevas que nos ayudan a volver a nuestras raíces, a volver a afianzar nuestra fe. Y hay que buscar esta unidad de fe y de vida. Y esto es lo que queremos al tratar el pensamiento de los santos ángeles en los padres de la Iglesia. Benedicto XVI dedica dos catequesis, una el 25 de abril del año 2007 y la otra el 2 de mayo de ese mismo año, 2007. Son catequesis que él dedica a esta gran personalidad de la Iglesia antigua, Orígenes de Alejandría. Pensador, Orígenes de Alejandría, Benedicto XVI afirma que fue un verdadero maestro
no solamente era un brillante teólogo, sino también un testigo ejemplar de la doctrina que transmitía. Él vivía la doctrina que enseñaba. Qué gran lección esta. Él vivía lo que él transmitía. De su biógrafo, Eusebio de Cesarea, escribe de Orígenes de Alejandría que enseñó que la conducta debe corresponder exactamente a la palabra, y sobre todo por esto, con la ayuda de la gracia de Dios, indujo a muchos a imitarlo. Como se suele decir, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Que Dios nos conceda a todos nosotros esa unidad de vida, esa unidad entre lo que enseñamos, transmitimos y aquello que vivimos. Una de las grandes tragedias es esta división entre lo que se enseña y lo que se vive. Y de ahí los grandes escándalos. Pero ¿cómo puede ser que tal persona que, para ponerlo en términos muy sencillos, hablaba tan bonito, nos hablaba tan bonito, y ahora cayó en esto? Porque no hay una unidad de vida. Y Clemente de Alejandría, Benedicto XVI, él menciona dos aspectos de la doctrina de Orígenes que, de acuerdo a Benedicto XVI, son los aspectos más importantes y actuales de la enseñanza del pensamiento de Orígenes. Estos dos aspectos son las enseñanzas sobre la oración y sobre la iglesia. Y aquí vamos a descubrir cosas bellísimas. Vamos a encontrar cosas realmente apasionantes. Cuando uno lee los escritos de Orígenes, realmente el corazón sale, se le abren a uno las dimensiones, el horizonte se expande. Esto es realmente bellísimo. Benedicto XVI habla que Orígenes, él recuerda que Orígenes escribió un tratado sobre la oración. Precisamente se llama así, Tratado sobre la oración. Y pues siempre es actual saber qué es la oración, cómo orar. Y una de las características de este tratado es que Orígenes no lo trata de manera académica, digámoslo así, no nos da un manual para hacer oración. Y esto, ¿qué actualidad? Cuando hoy día vivimos supuestamente queriendo buscar la libertad y criticando a la iglesia, que porque la iglesia es llena de reglas, pero abrazamos una cantidad de técnicas que son los de la nueva era, que si uno no se pone en la posición no sé qué, que si uno no dice no sé cuántas veces tal frase, no repite tantas veces tal frase, tal mantra, entonces uno no va a lograr el efecto de la oración. Y aquí Orígenes nos muestra otra cosa. Él no trata la oración como un manual. Él trata la oración como una experiencia del contacto con Dios. La oración es una experiencia del contacto con Dios. ¿Y cuántas cosas no podríamos decir de esta enseñanza de Orígenes?
Uno no va a hacer oración para encontrarse con uno mismo. Uno no va a hacer oración para encerrarse en sí mismo. Uno va a hacer oración para entrar en contacto con Dios. Y es una experiencia, lo experimentas. Y de esta oración se necesita para comprender las Escrituras. Cuando tú leas un texto de la Sagrada Escritura, ve, por decirlo así, desarmado. ¿Qué es lo que Dios te quiere mostrar? Y no es lo que tú quieras justificar. ¿Cuántas veces leemos la Sagrada Escritura con ese criterio cerrado de lo que queremos es nosotros buscar? Y el camino privilegiado, Benedicto XVI, con esa línea de pensamiento tan bella y tan clara de Benedicto XVI, y recemos por este gran Papa que Dios nos ha dado, Papa emérito Benedicto XVI. Desde el comienzo de su pontificado y los escritos de Benedicto XVI, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y Benedicto XVI, hablando de Orígenes, miren la actualidad. Benedicto XVI, siglo XXI, Orígenes, siglo segundo y tercero. Y dice Benedicto XVI, el camino privilegiado que nos enseña Orígenes para conocer a Dios es el amor. Y Orígenes está convencido que no se puede conocer de verdad a Cristo sin enamorarse de Él. Y esto, otro gran santo, bueno, aquí hago esta aclaración, Orígenes no es santo, después vamos a tratar sobre esto, pero Orígenes no es santo. Un gran santo del siglo XX, el padre Pío de Pietrelcina, decía esto mismo que decía Orígenes. El padre Pío de Pietrelcina decía, las cosas del mundo se conocen primero y después se aman. Con las cosas de Dios, primero se aman para conocerlas. Solo se puede conocer la verdad de Cristo si uno se enamora de Él. Si uno es un apasionado, un buscador de Cristo. Y allí Orígenes, en sus escritos, en sus textos, nos da una recomendación que es la de dedicarnos a la lección de las Sagradas Escrituras. Le escribe a Gregorio, carta a Gregorio, dedícate a la lección de las Divinas Escrituras. Comprométete en la lección con la intención de crecer y agradar a Dios. Si durante la lección te encuentras ante una puerta cerrada, llama y te la abrirá el guardián de quien Jesús dijo, el guardián se la abrirá. Y aplicándote de este modo a la lección divina, busca con lealtad y confianza inquebrantable en Dios el sentido de las Divinas Escrituras, que en ellas se encuentra oculto con gran amplitud. No te contentes con llamar y buscar. Para comprender los asuntos de Dios tienes absoluta necesidad de la oración. Esto hay que repetirlo. Para comprender los asuntos de Dios tienes absoluta necesidad de la oración. Dedicar un momento de nuestra vida a
meditar la Sagrada Escritura. El Evangelio del domingo, ir meditándolo, ir meditándolo. Y de ahí, Orígenes va a desarrollar todo un pensamiento, porque el nivel más elevado del conocimiento de Dios brota del amor. Y esto lo conocemos es partiendo de las Sagradas Escrituras, no partiendo de los cursitos por ahí que hacen de nueva era, quién sabe quién, no oyendo, me disculpan, esa cantidad de brujas en el radio y en la televisión. No, oyendo lo que los papas, lo que los padres de la iglesia, lo que el catecismo enseña sobre las Escrituras. Poner atención en las homilías, y ahí pues el Papa Francisco nos ha llamado a todos los sacerdotes a preparar la homilía. Y allí esta oración, esta experiencia con Dios viene a llevarnos a este amor. Y esto es algo que todos podemos hacer. No es solo para un grupo. Y aquí entra la segunda idea que, de acuerdo a Benedicto XVI, es central en el pensamiento de Orígenes. La primera, a la cual hice referencia muy brevemente, la oración. La segunda, la iglesia. Allí Orígenes nos dice lo siguiente: si uno entra a cualquier hora en el santuario sin la debida preparación, morirá. Y esto lo toma del libro del Levítico. Y esto vale para todos, porque debemos aprender a acercarnos al altar de Dios. ¿Acaso no sabes que el sacerdocio también ha sido conferido a ti, es decir, a toda la iglesia de Dios y al pueblo de los creyentes? Tú eres sacerdote. Por el hecho del bautismo, eres sacerdote, profeta y rey. Y hay veces que vamos así como un sacerdote ordenado que tiene el ministerio sacerdotal, se reviste. Así uno también tiene que presentarse con su sacerdocio común como bautizado. Debe presentarse también de una manera digna ante el altar. No podemos ir a la iglesia de cualquier manera. No podemos comportarnos en la iglesia de cualquier manera. Somos sacerdotes. Aprendamos a acercarnos al altar de Dios con reverencia, sin estar hablando, y perdónenme la expresión, pero es que son cosas que uno ha visto, mascando chicle en el momento de la consagración. Eres sacerdote. Y así como al sacerdote ministerial en el altar se le exige, así también se te exige a ti, porque tú también eres sacerdote. Somos sacerdotes. Y continúa Orígenes en su homilía sobre el Levítico diciendo: escucha cómo habla San Pedro a los fieles sobre este sacerdocio común. San Pedro dice: linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo que Dios ha adquirido. Por tanto, tú tienes el sacerdocio
pues eres linaje sacerdotal y por ello debes ofrecer a Dios el sacrificio. Pero para que lo puedas ofrecer dignamente, necesitas vestidos puros, distintos de los que usan los demás hombres, y te hace falta el fuego divino. Uno no se puede vestir como el mundo se viste. Que todo el mundo dice que la última encuesta que están diciendo, no. A ti lo que te debe importar es lo que Dios dice. Y que te presentas es ante el altar de Dios. Ay, pero ¿por qué aquí hay tanto problema? ¿Por qué la iglesia pone tanto problema? Mojigatos. No, es que aquí está Dios. Ahí está presente Dios. Y se hace presente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y las condiciones indispensables, de acuerdo al pensamiento de Orígenes, para el ejercicio del sacerdocio universal, que exige pureza y honestidad de vida, fe y conocimiento de las Escrituras, son las condiciones indispensables: la fe y el conocimiento de las Escrituras. Estas condiciones indispensables, pues de manera más evidente, son exigidas para aquellos que ejercemos por gracia de Dios el ministerio sacerdotal, el sacerdocio ministerial. Estas condiciones, la conducta íntegra de vida, la acogida, el estudio de la palabra, establecen una jerarquía de la santidad en el sacerdocio común de los cristianos. Y si esto se le pide al sacerdocio común de los fieles, pues a los ministros ordenados también. Con más razón, indispensables de una manera evidente, la conducta íntegra de vida y la acogida y el estudio de la palabra. Es un camino de perfección. Es un camino de perfección que nos afecta a todos. Tú tienes algo que ofrecer en el altar de Dios. ¿Por qué? Porque eres sacerdote. Y uno no le ofrece a Dios migajas, uno no le ofrece a Dios sobras, uno no le ofrece a Dios cosas dañadas, cosas pasadas. Uno le ofrece a Dios lo mejor, la honestidad de vida. Nos afecta a todos. Y Él ve lo que le ofrecemos en nuestro altar. Y allí entran los ángeles. Los ángeles en esta iglesia, de acuerdo a un cardenal francés, Jean Danielou, él hace un estudio de los escritos de los padres de la iglesia sobre los ángeles. Y Jean Danielou menciona a Orígenes, quien afirmaba que necesitamos, pues para vivir esta integridad de vida, este camino de perfección, para ser guiados en este camino de perfección, porque somos sacerdotes llamados a acercarnos al altar de Dios. En este camino, dice Orígenes, tenemos necesidad de ser ayudados por los
ángeles de Dios. Y Orígenes hablaba y distinguía algo que me parece a mí un pensamiento realmente maravillosa, porque Orígenes enseñaba que donde quiera que exista la iglesia de los hombres, allí está también la iglesia de los ángeles. La iglesia, digámoslo así, terrenal, unida a la iglesia celestial. Y esto es algo que nos pone de presente el Concilio Vaticano II. Esto que ya enseñaba esta personalidad, Orígenes, siglo II y siglo III, hemos dicho, lo recoge en el siglo XX el Concilio Vaticano II, en una constitución sobre la Sagrada Liturgia que lleva por título Sacrosanctum Concilium, en latín, Sacrosanto Concilio. Y en esta constitución del Concilio Vaticano II, aquellos que tengan interés en profundizar nuestra fe, vale la pena que leamos estos documentos, los meditemos, los profundicemos. Allí en esta constitución sobre la Sagrada Liturgia, en el número 8, se nos habla que en la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos. Esto que aparece aquí en el Concilio Vaticano II, siglo XX, Sacrosanctum Concilium número 8, es tomado no solamente de Orígenes, de otros padres de la Iglesia, pero Orígenes escribe que donde quiera que exista la iglesia de los hombres, allí está también la iglesia de los ángeles. Cada diócesis, escribe Orígenes, y estoy citando al cardenal Jean Danielou, cada diócesis es dirigida por 2 obispos, un hombre y un ángel. Cada asamblea eclesiástica comprende también una parte celestial formada por ángeles, los mensajeros de Dios que habitan con nosotros, que rezan con los hombres y llevan sus oraciones al cielo. Allí, en cada asamblea, nos unimos a esa parte celestial formada por ángeles que habitan con nosotros. Y la liturgia, la misa terrena, no es la misa del Padrecito, es la misa que se celebra en la Jerusalén celeste. En la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial. Por eso, uno en la misa, en la liturgia, uno no hace lo que uno quiera o lo que uno piense que debe hacer. Uno lo que hace es repetir. Y entonces ocurre algo grandioso, que cada vez que tú entras a una misa, tú estás ejerciendo tu sacerdocio, entras al Santo de los Santos y no entras solo, entras en compañía de los ángeles y te unes con otros hermanos visibles e invisibles para ofrecer un sacrificio de alabanza a Dios.
para unirte al sacrificio del Hijo de Dios. Qué gran pensamiento, qué gran enseñanza. La iglesia y la oración, camino de perfección, unidos siempre con los santos ángeles. Que Dios los bendiga. Una feliz noche para todos.